Bendiciones, amada Iglesia. La enseñanza que me corresponde en este taller la he titulado El camino del duelo. Llegar a ser el prójimo que debe estar al lado de los que sufren el duelo. Todos debemos ser prójimo de los dolientes, a fin de ayudarles en la consolación, pero sobre todo en el acompañamiento, que como recurso de solidaridad y de apoyo es muy necesario en este transitar, en este camino o en este proceso. El diccionario de la lengua española hace una sección de la palabra proceso y lo define como continuar hacia adelante, seguir hacia adelante. Por eso el duelo es un camino, y es un camino que debemos seguir hacia adelante, porque la vida continúa y los propósitos de Dios también continúan. El camino del duelo es algo que hoy la Iglesia Cristiana Filadelfia quiere ayudarles, porque estamos conscientes que la mayoría de ustedes han tenido pérdidas, han sufrido pérdidas, quizás de familiares que han enfermado y han partido. Lo que pasa es que el duelo no se limita a la pérdida de un ser querido, sino también a otras formas de pérdidas, muy múltiples y variadas. Perder las esperanzas, perder la fe, perder los sueños, o perder una economía estable, perder la seguridad, perder la salud, perder parte de la familia que no ha muerto, pero que está separada, que no está con nosotros, que quizás emigró. Todas estas son formas de pérdidas, pero nos vamos a concentrar cuando la separación o pérdida es la partida de un ser querido que fallece. En ese sentido, en estos tiempos difíciles, en los cuales en nuestro país ha sufrido tantas pérdidas, se agrega algo que se llama pandemia. Y esto ha ocasionado que las pérdidas se multipliquen. Y sé que la población venezolana y aún la iglesia cristiana venezolana sufre y padece de todas estas cantidades de pérdidas, pero lo que ha traído mucho luto también ha sido la pandemia. Hasta amigos, ministros de Dios, o colaboradores, líderes, diáconos, diaconisas, personas muy valiosas y amadas, enfermaron y murieron. Y otros, aunque superaron la enfermedad, nos dejaron de pasar por momentos difíciles de preocupación y de ansiedad. Este taller está para eso, para equiparles a ustedes, darles herramientas, pero también está para que ustedes puedan ser consolados. Y por eso debía, como pastor principal, participar. Junto, repito, con excelentes maestros que también estarán hoy impartiendo sus enseñanzas muy dirigidas por el Espíritu Santo. Y quisiera tener entonces una lectura bíblica, o quiero basarme en la narrativa de un pasaje bíblico. Y allí voy a estar tomando algunos detalles en lo que respecta a la psicología del duelo y también algunos aspectos teológicos, bíblicos, del manejo del duelo. Y quisiera basarme en el Evangelio según San Juan en el capítulo 11. Lo voy a dividir en 3 segmentos, aunque tienen continuidad en un solo suceso, pero lo voy a dividir en 3 segmentos para facilitar la lectura y facilitar la enseñanza y, por supuesto, los puntos que quiero compartir con ustedes. Vamos a leer entonces la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, y el primer segmento que quisiera leer como porción bíblica abarca desde el verso 17 hasta el 27. Y leemos juntos entonces la palabra del Señor y nos apoyamos también con la lectura que aparecerá en pantalla. Dice así Juan capítulo 11, verso 17 al 27. Vino pues Jesús y halló que
hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Aquí encontramos lo más importante, y que lo dije en la introducción, uno de los recursos más importantes para ayudar en el camino del duelo, en el proceso, en la elaboración, en lo que significa el manejo adecuado de un duelo sano, es el acompañamiento. Por eso este pasaje tiene 2 partes, donde dice que Jesús vino a donde estaban Marta y María, es decir, vino a ser parte de ese momento de duelo. Pero dice que también llegaron otras personas que eran familiares, pero también eran amigos y hermanos de la religión judía que estaban allí, porque también dice que vinieron para estar con Marta y con María, y dice bien claro, para consolarlas. En este caso el término consolación es interesante porque como término teológico se puede traducir como el que está a mi lado para ayudarme. Porque un consolador es alguien que está a mi lado para ayudarme en cuanto pueda, o tan solo para acompañarme. Igual sería por eso un prójimo, es decir, alguien que se acerca para hacerme el bien o para ayudarme, o simplemente para acompañarme. Y aquí encontramos un momento que es parte de la endecha judía o del duelo judío, pero resalta el acompañamiento. Porque el duelo no debe ser un camino que debemos andar, transitar o elaborar solos. Debemos caminar con alguien que nos acompañe, familiares, amigos sinceros, hermanos fieles en la fe, un buen pastor o un terapeuta, un profesional, alguien que me acompañe. Y en este sentido, destaco en esta primera porción los 2 momentos en que dice vino y vinieron, porque está hablando de ese acompañamiento y lo señala con el término consolación. Vinieron a consolar, vinieron a estar al lado para ayudar. Y eso es importante e interesante. Cuando en otros países, culturas, aún diversas religiones, en el caso del duelo, se utilizaban reuniones familiares. La gente venía. Era como una manera de acompañar en el duelo. Era un velorio. Se juntaban, compartían, podían contar anécdotas, a veces recordando la vida de la persona que partió, pero se consolaban unos a otros. A veces el velorio podía durar cierto tiempo, y en algunas culturas pues la gente lleva comida o llevaba comida, compartían solidaridad para que la gente que estaba sufriendo el duelo no tuviera por unos días que utilizar o trabajar, sino lo utilizaban para superar el duelo. Y a veces en algunas culturas pues ayudaban económicamente por los gastos que eso generaba, el velorio, el entierro, etc. Pero eran momentos de solidaridad, eran momentos de acompañamiento.
Y por supuesto, venía el pastor, venían los hermanos, en el caso de que fuera con fe cristiana, y estaban ahí presentes. Y en el caso particular de los servicios funerarios o velorios que practica la Iglesia Cristiana Evangélica, es que hay hasta cantos. Es decir, adoramos a Dios, cantamos a Dios, ahí se puede llorar, pero la idea es que en medio de esas circunstancias le decimos no solamente a las personas que sufren el duelo, sino le decimos a Dios, aquí estamos. No importa las condiciones y lo que pueda tener mi corazón herido. Yo te canto, Dios, yo te alabo, yo te adoro. Y en ese sentido, a veces esa adoración o alabanza puede no solamente aquietar y cambiar mis emociones y sentimientos, sino que, como dice la Biblia, por obra del Espíritu Santo, mi tristeza, mi duelo, mi lamento en el momento propio de un sentimiento como lo es el duelo, se puede convertir entonces en un gozo espiritual, en una paz espiritual que sobrepasa mi mente y mi entendimiento, y en ese sentido me ayuda a calmarme. Porque uno de los que más nos acompaña a nosotros es precisamente Dios. En la persona del Espíritu Santo, Dios nos acompaña. Aquí en este pasaje, pues Jesús mismo, como consolador, llegó. Llegó el buen pastor, llegó el consolador. Pero para nosotros como iglesia, el consolador es precisamente el Espíritu Santo. Pero esto destaca la importancia de que tenemos que compartir el Evangelio de Jesucristo como esperanza de salvación. Y más en Venezuela. ¿Por qué? Porque en medio de tanta crisis no podemos dejar de dar a todos la buena noticia de que a pesar aún hasta de la muerte en Cristo se convierte en ganancia, porque esa es la gran riqueza y lo más terapéutico y trascendente que tiene la fe cristiana en Cristo Jesús es precisamente que la muerte se convierte en ganancia. Es decir, la muerte para la persona que fallece pudiera ser una muerte física, pero la vida espiritual, la vida abundante de Dios, la vida eterna continúa. O sea, que en este caso la muerte, que es previo a lo que luego sería el proceso de un duelo, encontramos que aún para la persona que fallece, su duelo termina, pero termina con la victoria de la vida. Y por eso el apóstol Pablo podía decir, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia, porque lo veía como una ganancia en su fe cristiana. Esto no implica que el duelo, si yo lo defino, obviamente que es un proceso de readaptación mental, emocional, social, familiar. Tengo que volver a adaptarme y tengo que adaptar en ese seguir de mi vida, en ese camino de seguir adelante. En el duelo tengo que aprender a vivir sin esa persona, tomando de ella, por supuesto, todo lo bueno que me dejó, todas las bendiciones, todo aquello que me ayudó o que me fue de bendición. Y aunque físicamente no me acompañe, debería sí acompañarme su legado, su ejemplo, sus valores, su amor, su amistad. Aquellas cosas que muchas personas dejan y las dejan en los corazones y que son de mucho valor para nosotros. Y en ese sentido el acompañamiento es importante y lo quiero destacar. Claro, en este segmento, antes de leer la segunda porción de Juan capítulo 11, tengo que decir lo siguiente. Por supuesto que hoy acompañar, digamos, hablando de Venezuela, acompañar, ir al velorio, ir al entierro o al cementerio, se hace difícil. No solo por las circunstancias de contagio, sino también por la transportación y otros elementos. En este sentido se hace difícil. Y hay una falla allí en el sentido que uno de los recursos más importantes, que sería poder acompañar, ayudar, consolar o ser el prójimo de alguien que sufre, nos cuesta estar presente físicamente. Entonces tenemos que buscar la forma de cómo poder estar presente, no físicamente, pero hacer llegar nuestras palabras de consuelo, nuestras palabras de ayuda, que se note, se perciba que estoy cercano, que quiero estar allí para ayudar. Y hay que hacer de otros recursos.
Y también, sobre todo, hay que aumentar el recurso espiritual, es decir, orar más por la familia que está sufriendo un duelo, orar más por los familiares de estas personas que han fallecido y nosotros tenerlos como en oración y sobre todo hacerles llegar nuestra palabra, repito, de consuelo, de ayuda, de asistencia. ¿En qué te puedo ayudar? En pocas palabras, hasta que podamos, y espero que sea así, tener la posibilidad de tener un poquito más de libertad y de facilidad para poder transportarnos y llegar sin el riesgo o amenaza de un posible contagio, poder estar más cerca de los hermanos. Eso es algo que como pastor yo todavía lo veo, y lo veo con cierto sentimiento, y puedo decir como un proceso personal del duelo de un pastor. Por ejemplo, no hemos podido recuperar en nuestra amada Iglesia de Filadelfia nuestros maravillosos y gloriosos cultos de oración. Esas reuniones los días miércoles, cómo asistían las personas, cómo lloraban en el altar, cómo dejaban sus cargas y sus necesidades. Qué oportunidad tan maravillosa era ministrar en esos momentos. Ahí ministrábamos todos los que estábamos como líderes, o estamos como líderes, pero también se involucraba el resto de toda la directiva. Allí orábamos por los enfermos, por las personas en quebrantos. Allí se hacía imposición de mano y había una maravillosa alabanza y adoración que transformaba a las personas tan solo por sumergirse en un canto glorioso. Era como estar ya en la presencia misma de Dios, para que cuando fuéramos a hablar o a orar ya teníamos suficiente fe y teníamos un estado de ánimo con mayor credibilidad en las cosas sobrenaturales que Dios podía hacer. Ese culto de oración no lo hemos podido nosotros como iglesia recuperar. Y en ese sentido, pues, ahí ustedes pueden ver una limitante. Es verdad que ya nos estamos reuniendo cada vez más personas los días domingos, pero anhelo que podamos tener culto de oración como los teníamos antes. Y es mi oración y es mi ruego como pastor, porque allí sí veíamos el acompañamiento. El acompañamiento. No importa que no tuviéramos la respuesta y la solución, porque nadie va a solucionar un duelo, sino a acompañar en el duelo, porque el duelo es algo que no es tanto superar, sino vivirlo, sufrirlo hasta poder llegar a aceptarlo. Y todas estas fases o etapas de un duelo implica el poder llegar al final, es decir, que yo pueda aceptar con paz en mi corazón, con aliento, que mi ser querido ha partido, pero que me ha dejado mucho de lo bueno de su vida, lo ha dejado muy marcado en mi corazón. Cuando ya yo recuerdo a mis familiares que han partido con el Señor, y ya yo los recuerdo en el tiempo, los recuerdo con agrado, sus memorias me son gratas, y puedo decir que siento hasta bien, me siento bien cuando pienso en ellos, mi mamá, mi papá, mis hermanos, los que han muerto, los que han partido, antes que, obviamente, que yo. Eso hoy me trae paz, sobre todo mi mamá, me trae paz, porque con mi papá lo amé y tuve apego, es decir, tuve un lazo de vínculo afectivo de padre e hijo, pero con mi mamá tuve más tiempo. Y en ese sentido pude hacer con ella y estar con ella hasta sus últimos minutos y lograr en ese proceso, tanto para ella como para mí, poder acompañarla en el camino del duelo. La segunda porción que quiero leer en Juan capítulo 11 abarca desde el verso 28 al 37. Y vamos a leer la palabra de Dios de nuevo ahora. Reitero, Juan capítulo 11, versículo 28, hasta el 37. Dice así la palabra de Dios. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto o en privado: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea,
sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y dice el verso 35, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Hay partes que son exactamente iguales que la porción anterior. Y en la porción anterior, junto con esta, lo hago en unidad, en continuidad, vemos que están allí las etapas del duelo. En ese camino del duelo aparecen varias etapas, varias fases del duelo. La evolución, la elaboración o el proceso de un duelo lleva un tiempo y va por etapas o fases. No son lineales, no son secuenciales, no van en un orden concreto. Con todo, se puede vivir una parte de las etapas del duelo, avanzar hacia otras etapas, pero puedo volver a la primera etapa. La primera etapa es la negación, como el choque, la reacción ante la difícil realidad de aceptar la muerte de un ser querido. Es una manera de reacción, es una defensa. No se está quizás negando la realidad de la muerte, pero se puede estar negando ese no aceptar el dolor, el impacto del dolor. Y estamos como a la defensiva en ese sentido. Y la negación tiene muchos mecanismos, pero también puedo entrar en ese proceso de negación en un poco de frustración, de impotencia, y esto se puede convertir en una forma de ira, de enojo, que sería como una otra etapa. Repito, no necesariamente van en ese orden, pero se pueden experimentar o mezcladas estas reacciones. Y entonces tengo ira. Y en la ira yo como defensa también pues endoso culpa. Puedo endosar culpa a los médicos, culpa al hospital, culpable también puedo ser yo, que no actué a tiempo, que no invertí todo el dinero que debía haber invertido. Puedo culpar a Dios inclusive, porque aquí aparece ese reclamo. ¿No podía este que abrió los ojos al ciego, no podía también haber impedido que Lázaro muriera? Ese es un reclamo. Y cuando tanto Marta como María le dicen: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Eso es una forma de endosar responsabilidad y culpa, porque cuando uno está en duelo, la misma fe puede entrar en crisis, porque no sería una apostasía de negar al Señor que hemos conocido, pero sí entra una duda porque no entendemos todo. Además, el proceso, digamos, doloroso del duelo me confunde, me turba. Y más si todavía sigo mezclando negación, enojo, y a veces hasta pretendo hacer negociación, que es otra etapa que está simultánea en este proceso de duelo. Yo trato de negociar, porque eso es lo que intentaba también Marta y María. Si hubieras estado aquí, o como cuando Marta le dice: pero yo sé que todo lo que tú le pidas al Padre, el Padre lo hará. Está tratando de negociar, y uno a veces negocia: Señor, si tú sanas a mi familiar, yo seré un mejor cristiano. Yo te prometo que yo voy a ser más fiel. Yo te prometo que yo voy a servirte en la iglesia. Más aún, Señor, te doy toda mi vida de devoción y de servicio con tal de que tú sanes a este ser querido. No permitas que papá muera, no permitas que mamá muera, no permitas que mi esposo muera, no permitas que mi hijo muera, que mi hija muera, Señor. Yo estaría dispuesto a servirte para toda la vida.
estoy haciendo negociación. Está como conjunto: negación, ira y enojo, con sentimientos de culpa y reclamos, bajo entonces a la negociación, etc. Es toda una turbación, mis amados hermanos. Y ahí la reacción es defensiva. Claro, llega un momento en que los sentimientos llegan a ser más tocados, ya no estoy tan reactivo, y cuando la realidad llega a mis emociones mucho más fuerte, yo me entristezco. Y es cuando viene la etapa de la depresión, la desesperanza, el desaliento, y ahí sí está tocando mis emociones, mucho más, y ya no tengo tanta negación, tanta defensa. Ahí yo puedo llevar un tiempo llorando, un tiempo triste. Lo idóneo es que siga acompañado. Recuerden ese primer recurso, que yo siga con alguien a mi lado o con varias personas a mi lado, familiares, amigos, hermanos en la fe, el pastor, un terapeuta, alguien que esté a mi lado. Eso es necesario. A veces los duelos en esas etapas, o en la mezcla de estas etapas, sobre todo en la etapa de la depresión, de la tristeza, la desesperanza, eso puede abarcar a veces un año. Puede llevar un año, no es algo cronológico que podamos medir, pero puede abarcar un año. Todavía allí el duelo es normal. De paso quiero destacar que en esa etapa de depresión, de tristeza, es muy normal llorar y es necesario llorar. Por eso encontramos que aquí que el llanto era parte de la endecha judía o del duelo judío, llorar. Y aquí vemos hasta Jesús lloró, conmovido primero y luego lloró, porque llorar es sano, es terapéutico, es desahogar precisamente esa situación de reacción inicial, de negación inicial, de enojo y culpa inicial, y luego en el proceso de tristeza y depresión, lo mejor es llorar, y más si lloro con alguien. Es interesante que cuando Jesús está en agonía, en Getsemaní, es interesante que él cuando llega al huerto, cuando llega a ese jardín llamado Getsemaní, es interesante que él lleva primero a 11 de sus discípulos, que eran los que estaban allí, pero él de los 11 escoge a 3. Eso está en Mateo capítulo 26, y podemos encontrar que él les dice, observe, mi alma está muy triste, porque él ya estaba viviendo un proceso personal y previo de lo que sería su duelo, su proceso de duelo, porque a veces pensamos que el duelo solo lo viven los familiares del que falleció. Pasamos por alto que la persona que está luchando por su vida y que lentamente está en agonía y está perdiendo toda su capacidad y aliento de vida, obviamente esa persona está acercándose a la muerte y está en su propio duelo. Se aferra a eso y está pasando por los mismos pasos que le acabo de mencionar, porque está luchando por su vida. En este caso, la muerte, cuando ya llega, se convierte hasta en la libertad de esa persona, y más en Cristo. Por eso es que la palabra de Dios establece que ya con Cristo, pues ya no hay dolor, no hay enfermedad, y sobre todo, hay vida eterna. Esto es importante hablarlo y compartirlo, porque Jesús entonces en Mateo 26, cuando está viviendo su propio duelo y estando en agonía, como lo narra Lucas también en el capítulo 22, que es donde describe mejor la agonía y describe mejor cierta sintomatología, porque Jesús somatizó su ansiedad extrema, la llevó a un estado de angustia personal al borde del pánico, como lo narra la palabra de Dios. Y por eso él experimenta ese fenómeno de su sudor, eran como gruesas gotas de sangre, una hematohidrosis. Y en ese sentido Jesús estaba somatizando su profunda agonía y desesperación. Pero ¿qué le dice él a sus discípulos? Cuando, sobre todo, de los 11, toma 3. ¿Qué les dice el Señor?
quedaos conmigo. Entonces, ¿qué está pidiendo? Acompañamiento. No estaba diciendo, líbrenme del duelo, líbrenme de la muerte en cruz. No. Él estaba afrontando con mucha valentía y fe, pero obviamente con quebranto humano. Estaba afrontando, digo humano, porque él estaba ahí hecho hombre, aunque era, por supuesto, 100% Dios, era 100% humano en ese momento, porque era Dios encarnado, y él estaba padeciendo y sufriendo. Pero él entonces solicita que lo acompañen. Quedaos conmigo porque mi alma está muy triste. Entonces siempre a mí me impacta que el Creador le pida a las criaturas ayuda. Por eso es que usted no puede vivir el duelo solo. Usted no puede aislarse en su duelo, apartarse de las personas, porque deja la posibilidad de recibir acompañamiento, consolación, o que alguien sea tu prójimo en el proceso de tu dolor. Y de paso, el duelo no sería sano, porque si tú no te dejas acompañar ni ayudar, ni tampoco puedes superar las etapas de un duelo y te mantienes en una continua negación o en una continua reacción de molestia y de amargura, de inconformidad, aún hasta con Dios, yo te diría que tu duelo es patológico. Es decir, hay una enfermedad en tu duelo. Y es por eso, porque no has dejado que evolucione, que el camino del duelo haya pasado por las etapas adecuadas hasta llegar a la última, que es la etapa de la aceptación, que es cuando ya uno se desprende en un sentido emocional y psicológico y uno aprende a vivir sin esa persona que no está físicamente, pero está su amor, está todo lo que me dejó, aún sus más maravillosos recuerdos. Y en ese sentido yo comprenderé allí que mi duelo ya se culminó. Y de paso no es que olvido, pero ya no me causa dolor. Porque cuando ya yo tengo memorias que no me son tan dolorosas, es la señal de que el duelo sano se superó. Precisamente. Y yo quiero que tú no hagas algo que esté fuera de lo que es sano. Y mucho menos, no hagas nada en un mal manejo de tu duelo de hacer cosas que no están ni en las Sagradas Escrituras. El mundo lo puede hacer porque es que el mundo no tiene esperanza. Así lo establece la palabra de Dios. Pero los que estamos en Cristo, no vemos la muerte como algo sin esperanza. Porque sí tenemos esperanza. Esperanza que se la recordó Jesús a Marta. Todo aquel que cree en mí y muere, tiene vida eterna. Y todo aquel que cree en mí, pero está vivo, no morirá eternamente. Nos recordó el Señor. Ya sea muerto en Cristo o aún vivo en Cristo, tengo vida eterna, porque Él es la resurrección y la vida. Y eso es importante, por eso es que no puede haber prácticas extrañas para el manejo inadecuado del duelo. He conocido creyentes, pero que no están haciendo un manejo adecuado. Yo sé que hay un estancamiento en el proceso del duelo y por eso requiere intervención profesional, porque si un duelo no está llevando en el camino de jornada, en el proceso de elaboración y desarrollo, no está llevando los pasos sanos y adecuados de etapas, aunque tenga quebrantamientos, lágrimas, etcétera, pero no está en la evolución adecuada, requiere intervención profesional. Y he visto personas inclusive que comienzan siendo cristianos a hablar de que si la persona se comunica conmigo, si mi familiar está conmigo, si me ayuda desde el cielo, que si es un ángel, etcétera, que está cerca de mí, que yo lo presiento porque está cerca de mí, mis amados. Estas son cosas, creencias y filosofías, pero sobre todo prácticas ocultistas propias del espiritismo, no del evangelio, porque la palabra de Dios prohíbe no solamente que tú te comuniques con personas que han fallecido, sino que los que murieron en Cristo y aún todos los que mueren, no se les permite que se contacten o se comuniquen con los vivos. Y en ese sentido, yo quiero que te mantengas intacto y que tú puedas afrontar el duelo. La última parte que quiero leerles
y luego acotarles algunos puntos, se encuentra también en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, pero ahora vamos a leer desde el versículo 38 hasta el 44, y esta es la última porción de la lectura y voy a ir hacia el cierre de mi enseñanza. Dice así en el verso 38 de Juan 11: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Ahora pregunto a ustedes que han leído con atención conmigo, ¿quiénes quitaron la piedra? Y la respuesta es los que le acompañaban. No solamente judíos y familiares, estaban ya allí algunos de los discípulos. Y cuando Jesús le dice desatadle y dejadle ir, es decir, quítenle las vendas mortuorias que lo ligan y lo atan, ¿a quién se lo dijo? Y volvemos a la misma respuesta: a los que estaban presentes, a los que acompañaron, a los prójimos que estaban allí cerca, a los que estaban consolando, es decir, a aquellos que estaban cerca para ayudar, los que habían venido, así como él había venido, para estar con Marta, porque Jesús viene a estar cercano y es el primer acompañante, al igual que el Espíritu Santo, el primer acompañante a nuestro lado. Pero qué maravilloso es que la iglesia puede estar, o que los familiares puedan estar. Tengo que agregar un duelo también, es que como muchas familias sufrieron éxodo y hubo una diáspora venezolana, mucha gente no quedó con su familia completa. Y a veces, si quieres vivir un duelo, pues no puede acompañar si la persona que murió está fuera del país, o si murió en el país, los que están afuera no pueden venir, no pueden regresar. Es doloroso. Yo sé que la maldad y la iniquidad y todo lo que pudiéramos decir de tinieblas, que de alguna forma ha hecho sombra o cielos de bronce sobre Venezuela, yo entiendo que eso es doloroso, que tiene que ver con obra del enemigo. Pero también sé que poderoso es Dios. También sé que más poderoso que el que está en el mundo es nuestro Dios glorioso. También sé que la iglesia es invencible y que ni el infierno podrá con ella. Y en ese sentido yo creo que aún podemos tener la posibilidad de seguir peleando la buena batalla de la fe, pero tenemos que esforzarnos en el camino del duelo, porque no todo está a la mano, y no todo el acompañamiento y todo lo que quisiéramos dar como ayuda lo podemos hacer. Pero con todo, hay recursos espirituales que nos pueden ayudar. Le doy gracias a Dios por este taller y por los recursos que están como maestros enseñando en este taller, porque es la manera de poder estar cerca de ustedes, de ayudarles, o que de ustedes luego, equipados, lleguen amigos y familiares y se puedan acercar a otros hermanos, sobre todo para eso, para consolarles. Aquí encontramos eso. Y quiero terminar con varios aspectos sencillos, pero que se los quiero decir. Cuando habla de desatar y dejarle ir, esto indica que nosotros, cuando acompañamos en los duelos, podemos ser desatadores de vendas. Esas vendas de dolor, esas vendas de sufrimiento, esas vendas de trauma, que a veces afloran, precisamente por el fallecimiento de un ser querido, porque a veces los duelos no resueltos, no culminados, quedan como latentes, y una nueva pérdida o la muerte de un ser querido reciente puede despertar los duelos anteriores.
y las personas lloran ya con amargura, lloran con desesperación. Entonces todos esos traumas de quebrantamientos múltiples, pues también tengo que reconocer, en Venezuela se viven es una secuencia seguida de duelos. Es decir, no puedo cerrar o terminar un duelo cuando ya estoy sufriendo y viviendo otra pérdida, otra separación. Y en ese sentido es difícil, pero como está Dios con nosotros, nada es imposible para Dios. Y debemos ser instrumentos del Señor para poder ayudarnos a nosotros, pero sobre todo ayudar a desatar a otros. Tú te puedes convertir como prójimo del doliente, te puedes convertir también en un desatador de vendas de sufrimiento, de vendas de desesperanza, del dolor, del trauma. Tú puedes compartir, ayúdale a las personas para que las personas, quitándoles el sudario, predicándoles un evangelio y una esperanza viva y promesas de Dios, ellos puedan ver, hablar y sentir que no están ciegos ante una realidad, porque hay otra realidad mayor que la muerte y es la resurrección. Cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, lo dijo precisamente cerca del sepulcro. Así que el sepulcro era la realidad de la muerte. Aún el olor de 4 días de fallecido Lázaro era una evidencia de que la muerte era real, pero había una realidad mayor, la resurrección. Porque si la muerte es real, mayor realidad de victoria es la resurrección y la vida que ofrece la resurrección, porque es vida eterna. Y concluyo. Cuando mi mamá enfermó, tuve la oportunidad de estar cerca de ella durante ciertos años de enfermedad y pude acompañarla, y eso me sirvió a mí para mi proceso de duelo. Es decir, como ella se complicaba en su enfermedad y también por su edad avanzada, yo entendía que ella sufría un duelo, le costaba obviamente soltar la vida para entrar a la muerte o enfrentar la muerte. Y aunque ya era creyente porque había compartido con ella el evangelio, ella me decía que yo no solamente era su hijo, me decía que yo era su médico, que yo era su psicólogo, y luego me dijo ya al final que yo también era su pastor. Y es algo que te llena el corazón, que tu madre te diga eso. Y yo la acompañé tanto que cuando estaba ya en los últimos días en un hospital, yo recuerdo que yo le dije a ella, mamá, me gustaría que cierres tu dolor. Porque en el caso de mi mamá, es que mi mamá nació huérfana. Y mi mamá no tuvo padre y madre. Y mi mamá desde niña sufrió mucho abandono y mucho abuso. Y aunque hizo una resiliencia increíble para superar toda la adversidad, pues tiene un corazón maravillosamente bueno. Con todo yo le dije, me gustaría que hagamos el cierre de tu duelo, le dije. Porque tú tienes un duelo que debes ya caminar y elaborar la salida de ese duelo. Y no te preocupes por mí, ni por nosotros tus hijos, porque a los padres les cuesta mucho precisamente despedirse por eso. No quieren dejar a sus hijos solos. Entonces yo hice 4 pasos con ella, porque estaba viva, en medio de su agonía. Son pasos para cerrar el duelo, también lo llamo despedida del duelo. Pero en este caso es el duelo de la persona que está enferma y que en su agonía va a fallecer. Entonces yo le dije, primer paso de esa despedida, le dije, mamá, yo te honro, me di honra, tú eres una madre maravillosa, has sido una mujer increíble. Y luego le dije, como segundo paso, te agradezco todos los sacrificios, todo tu inmenso amor por mí, te lo agradezco.
Luego le dije, y quisiera pedirte perdón si algo pude haber hecho y no lo hice o no lo hice bien. Y si en algo fallaste, te perdono, madre. Yo te perdono, pero perdóname a mí también. Te pido perdón. Porque eso libera a mis amados. Eso, el rostro le cambió a ella inclusive. Y por último le dije, no te aferres a la vida y tengas temor por nosotros. En lo personal, aunque soy el hijo menor, yo quiero dejarte ir. Ese fue el cuarto paso. Yo quiero dejarte ir. Para que cuando llegue tu momento, y si ese momento cuando llegue, que es el momento de la partida, es el Señor el que extiende su maravillosa mano para tomar la tuya, yo te diría, suelta la vida terrenal y toma la mano del Señor que es vida eterna, porque Él es la resurrección y la vida. Su rostro cambió, mis amados. Al rato su respiración no era igual. Yo coloqué mi cabeza sobre su pecho y menguando su frecuencia cardíaca hasta que todo se silenció. Y supe que ella había partido. Si tú no pudiste hacer este cierre de duelo o esta despedida de duelo con un familiar querido porque no estabas en el momento en que agonizó y falleció, te invito a hacer los mismos pasos, pero escríbelos en una carta. Escribe la honra, te honro, te agradezco, agradecimiento, perdóname, te perdono y quiero que sepas que te dejo ir. Y al dejarlo ir, en tu duelo, en tu despedida de duelo, vas a encontrar que vas a estar en la última etapa, en corto tiempo. En la etapa de la aceptación, cuando aprendemos a vivir sin ese ser querido, pero sí con su grato recuerdo y su hermoso recuerdo. Amada iglesia, les amo. Y quiero orar y bendecirles con un corazón algo compungido, porque yo sé que ustedes sufren muchas pérdidas. Y también sé que necesitan mucho acompañamiento, mucha consolación. Cuando Dios me permite, estaré de nuevo con ustedes. Estoy haciendo lo posible para estar con ustedes, porque quiero acompañarles. Vamos a orar. Padre bueno, Dios Todopoderoso, en el nombre santo de Jesucristo te pido como pastor que bendigas a esta hermosa iglesia. Consuélales, acompáñales tú, fortaléceles. Los que han sufrido pérdidas y aún el proceso doloroso de un duelo, acompáñales. Y permite que lleguen a la etapa de aceptación. Cuando la vida continúa, cuando el camino sigue, porque todavía hay muchas cosas por hacer y Dios no ha terminado su obra con nosotros y mucho menos con toda la Iglesia Cristiana Filadelfia. Con toda la autoridad que me es dada y conferida como pastor, bendigo esta congregación y la bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios me les bendiga, amada iglesia.